Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo con todas las noticias, con todas las últimas horas, poniendo el foco en los conflictos existentes. Hablaremos del conflicto que sigue teniendo lugar en Israel, también del conflicto de Ucrania, ojo con noticias impactantes en las últimas horas. Zelensky, que empezaría a abrirse a conversaciones de paz, en concreto en el Foro Económico Mundial que tendrá lugar el próximo mes de enero. Pendientes de estos conflictos, empezamos hablando de Israel. La Franja de Gaza es escenario de intensos combates y bombardeos este lunes, al día siguiente de que el movimiento islamista de Hamas advirtiera de que ninguno de los rehenes capturados en Israel iba a salir vivo si no se cumplen sus exigencias sobre la liberación de presos palestinos. Potentes ataques aéreos alcanzaron el centro y el este de Khan Yunis, la ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde miles de civiles se refugiaron tras huir de los combates que arrecian en el norte. El Ministerio de Salud del territorio palestino, como saben, gobernado por Hamas desde 2007, informa de que al menos 32 cuerpos fueron trasladados al Hospital Nasser de esta ciudad en las últimas 24 horas. Hablamos también de Irán. Por fin hay algo en común entre Irán e Israel. Dicen que lo único que comparten ambos países es que no creen en una solución de dos estados. Esto es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, a través de una traducción en el Foro Internacional en Doha. Durante este foro, Abdollahian ha reiterado la propuesta de Irán de que se celebre un referéndum para determinar el destino de Palestina, en el que solo se permita votar a los descendientes de quienes vivieron allí antes de 1948. Hablamos también de Estados Unidos, precisamente, les comentábamos hace apenas unos minutos la desesperación de Ucrania, cada vez más difícil su entrada en la Unión Europea, cada vez más difícil también la llegada de ayuda y ojo porque en Estados Unidos solo 1 de cada 10 estadounidenses cree que Estados Unidos necesita enviar más ayuda a Ucrania. Esto es lo que está revelando una encuesta del Financial Times junto a Michigan Ross, que encuentra que solo el 11% de los votantes cree que Estados Unidos no está gastando lo suficiente en Ucrania, en comparación con el 27% que está respaldando los niveles actuales de ayuda y el 48%, prácticamente la mitad de los estadounidenses en esta encuesta, que dicen que se está gastando demasiado dinero. Una encuesta en la que 1.400 estadounidenses han hablado y se produce precisamente en medio del continuo estancamiento en el Congreso sobre la propuesta de 60.000 millones de dólares en nuevos fondos para Ucrania. Y hablando de Ucrania, ponemos el foco en su presidente, en Volodymyr Zelensky, que al margen de una reunión con el nuevo presidente argentino, el propio presidente ucraniano anunció la reanudación de las conversaciones de paz en Suiza. Las negociaciones, que están previstas para enero, según expresó el propio Zelensky en sus redes sociales, decía que la esperanza de que Uruguay participe en la próxima ronda de conversaciones para trabajar juntos en una fórmula de paz para Ucrania es crucial para el presidente ucraniano. La reunión prevista probablemente tendría lugar el 14 de enero, al margen del Foro Económico Mundial de Davos, que a su vez comienza el 15 de enero. Esto significa que no solo la infraestructura, sino también las medidas de seguridad necesarias ya estarían disponibles, según escribe el Tax Anzeiger. Aún no está claro quién va a participar en esta reunión. El Departamento Federal de Asuntos Exteriores todavía no ha emitido una declaración sobre este anuncio de Zelensky, pero hay que recordar que ya en julio de 2022 Suiza acogió en lugar una conferencia sobre Ucrania donde se inició el proceso de reconstrucción del país. Hablamos también de Argentina, de Javier Milei, que ha tomado su primera medida de peso en materia de política exterior. A través de Diana Mondino, de la designada ministra de Relaciones Exteriores, el nuevo gobierno anunció que Argentina va a iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo bajo la órbita occidental. Si bien implica un arduo proceso que podría llevar varios años, tiene un significado trascendental para la nueva gestión que buscará dar un drástico giro en el alineamiento de Argentina en el tablero internacional, un tema que quedó explícito después de que Mondino anunciara que no va a seguir con el proceso de adhesión al grupo de los BRICS integrados por las potencias del sur global, entre ellas, por ejemplo, los dos principales socios comerciales del país, tanto China como Brasil. En línea con la emergencia del contexto, Milei no ha esperado para comenzar a mover sus fichas en materia de relaciones internacionales, tanto que poco después de que oficiara su primer discurso como presidente, Diana Mondino anunció que Argentina va a firmar este mismo lunes la carta de invitación al proceso de acceso a la OCDE, el bloque en el que están representadas las principales potencias occidentales y varios países de desarrollo intermedio. Precisamente hablando de tensiones geopolíticas, el comercio mundial va a disminuir en 2023 cerca de un 5% con respecto al récord del año pasado, a medida que los altos costes de endeudamiento empiezan a pesar sobre las economías. Las tensiones entre Estados Unidos y China redirigen las cadenas de suministro
y surgen más políticas que restringen el comercio transfronterizo. Esto es lo que dice una agencia de la ONU, que apunta que el valor del comercio de bienes y servicios va a alcanzar los 30.700 millones de dólares frente a los 32.200 del 2022. Esto es lo que dice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con sede en Ginebra. El principal motivo es una caída de 2.000 millones de dólares o un 8% en el comercio de mercancías. De hecho, el comercio de servicios aumentará este año en 500.000 millones de dólares, cerca del 7% con respecto al año anterior, según el informe de esta agencia de la ONU. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, pendientes de repaso informativo. Empezamos poniendo el foco en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel. La Franja de Gaza es escenario de intensos combates y bombardeos este lunes, al día siguiente de que el movimiento islamista de Hamás advirtiera de que ninguno de los rehenes capturados en Israel saldría vivo si no se cumplen sus exigencias sobre la liberación de presos palestinos. Potentes ataques aéreos alcanzaron el centro y el este de Yan Yunis, la gran ciudad del sur de la franja, donde miles de civiles se refugiaron después de huir de los combates que arrecian en el norte. El Ministerio de Salud del territorio palestino, gobernado por Hamás desde 2007, informa de que al menos 32 cuerpos han sido trasladados al hospital Nasser de esta ciudad en las últimas 24 horas. Precisamente los tanques israelíes han abierto paso, como les decíamos, hasta el corazón de Yan Yunis este mismo domingo en un nuevo e importante avance hacia la principal ciudad del sur de la Franja de Gaza. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de la Gaza gobernada por Hamás dijeron que unos 18.000 palestinos habían muerto ya en esta guerra. Los líderes israelíes dicen que decenas de combatientes de Hamás se habían rendido, alentando a más de ellos a hacerlo, mientras que desde el otro lado lo niegan. Los residentes de Yan Yunis dijeron que los tanques habían llegado a la principal carretera norte-sur que atraviesa la ciudad después de intensos combates durante la noche que habían frenado el avance israelí desde el este. Aviones de combate bombardeaban la zona al oeste del asalto. Y seguimos hablando de Israel. La violencia se ha intensificado en la frontera del Líbano con Israel este domingo, cuando Hezbollah lanzó drones explosivos y poderosos misiles contra posiciones israelíes y ataques aéreos israelíes. También han sacudido varias ciudades y pueblos en el sur del Líbano, en un momento en el que Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, han estado intercambiando disparos desde que estalló la guerra en Gaza hace 2 meses, en sus peores hostilidades desde el conflicto que tuvo lugar en el año 2006. La violencia se ha contenido en gran medida en la zona fronteriza. De hecho, el ejército israelí dice que anteriormente objetivos aéreos sospechosos habrían cruzado desde el Líbano y 2 de ellos fueron interceptados. 2 soldados israelíes han resultado levemente heridos y varios otros han resultado también heridos por metralla e inhalación de humo. Aviones de combate israelíes han llevado a cabo una extensa serie de ataques contra objetivos terroristas de Hezbollah en territorio libanés, según afirman en un comunicado, pero en Israel también han sonado sirenas en varios puntos de la frontera. Precisamente las autoridades de Israel han confirmado este lunes que van a abrir el paso de Kerem Shalom en la frontera con la Franja de Gaza y Egipto para facilitar la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, aunque todavía no han dado plazos en este respecto. El coordinador de actividades del gobierno en los territorios, es decir, la autoridad militar israelí que está encargada de los territorios palestinos, ha indicado en un comunicado que esto va a permitir ampliar las capacidades del ejército israelí para realizar inspecciones de forma previa a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Pendientes también de la ONU, la Asamblea General de la ONU de 193 miembros podría votar este martes un proyecto de resolución que exige un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y los militantes de Hamás en la Franja de Gaza. Información de fuentes diplomáticas a la agencia Reuters, que llega después de que el viernes Estados Unidos vetara la petición del Consejo de Seguridad de la ONU de un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. La Asamblea General adoptó en octubre una resolución con 121 votos a favor, 14 en contra y 44 abstenciones, que pedía una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de los Emiratos Árabes Unidos, que han llevado a cabo diplomáticos de alto rango de países como China, Rusia y Reino Unido a la zona fronteriza de Egipto con la Franja de Gaza, mientras el Estado del Golfo profundiza su presión para un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Se apunta que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha organizado este lunes un vuelo desde Abu Dhabi para unos 15
embajadores ante las Naciones Unidas, entre los que también se encontraban los de Brasil, Japón y Ghana. Han aterrizado cerca del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, es decir, en la principal puerta de entrada de ayuda al territorio palestino, con los Emiratos Árabes Unidos que están cortejando a los países más importantes, a China, a Rusia y a Reino Unido en su intento por lograr un alto el fuego en Gaza. También hay movimientos en Europa. Italia, Francia y Alemania han pedido a la Unión Europea que imponga sanciones ad hoc contra Hamás y sus partidarios. Es lo que han escrito los ministros de Asuntos Exteriores de las tres naciones en una carta conjunta al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. En esta carta dice que expresan su pleno apoyo a la propuesta de crear un régimen de sanciones ad hoc contra Hamás y sus partidarios. Esto es lo que apunta la agencia Reuters, que además añade que la rápida adopción de este régimen de sanciones podría permitir enviar un fuerte mensaje político sobre el compromiso de la Unión Europea contra Hamás y su solidaridad con Israel. Hay que recordar que el domingo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había criticado a los líderes occidentales y de hecho dijo a su propio gabinete que estaban siendo inconsistentes con su apoyo al objetivo bélico declarado de Israel de destruir a Hamás. Informando a su gabinete, dijo el propio Netanyahu que había hablado con los líderes de Francia, Alemania y otros países y les dijo que no se puede, por un lado, apoyar la eliminación de Hamás y por el otro, presionarles para que pongan fin a la guerra. Cree que esto podría impedir la eliminación de Hamás. Precisamente, seguimos hablando de Alemania, que espera que Israel adapte su estrategia militar para prevenir mejor el sufrimiento entre los civiles palestinos. Esto es lo que ha dicho hace apenas unos minutos la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, que además añade que demasiados ya se han convertido en víctimas de este conflicto. Dice Baerbock que esperan que Israel permita más ayuda humanitaria, especialmente en el norte, y que sus acciones militares sean más selectivas y causen menos víctimas civiles. Esto es lo que ha dicho en una conferencia de prensa en Dubái, al margen de la cumbre climática de la ONU. Dice Baerbock que la cuestión de cómo Israel lleva a cabo esta batalla es central para la perspectiva de una posible solución política. Precisamente seguimos ahondando en este conflicto, ponemos el foco ahora en Irán, que dice que lo único que comparten Irán e Israel es que ambos no creen en una solución de dos estados. Es lo que ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian. Es lo que ha comentado a través de una traducción en un foro internacional en Doha. Durante este foro ha reiterado la propuesta de Irán de que se celebre un referéndum para determinar el destino de Palestina, en el que solo se permita votar a los descendientes de quienes vivieron allí antes de 1948. Y seguimos hablando de Irán. Las autoridades iraníes han descartado este lunes firmar un nuevo acuerdo nuclear y han señalado que este pacto resulta innecesario, al tiempo que han acusado a aquellos que plantean nuevas ideas de incumplir sus obligaciones en el pasado. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha indicado en una rueda de prensa que la idea de alcanzar un nuevo acuerdo ha sido presentada por parte de aquellos que vacilan a la hora de cumplir sus propias obligaciones. Dice Kanani, no las cumplieron en el marco de lo acordado, en una clara alusión a Estados Unidos, que se anunció en 2018 su retirada unilateral del Plan Integral de Acción Conjunta, que había sido suscrito por las principales potencias mundiales, también, en este caso, con Teherán. En este sentido, asevera que Irán no ve la necesidad de suscribir un nuevo PAIC y además también está apuntando a que Irán, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Alemania firmaron en 2015 el pacto nuclear, cuyo cumplimiento permitió levantar las sanciones económicas y financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos y la Unión Europea, en este caso, presionan a Irán, que descarta un nuevo acuerdo nuclear y dice que el actual es innecesario. Seguimos pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad, una breve pausa y volvemos, seguimos con la mejor información en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue
creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas que nos llevan a hablar de China y de Filipinas. Han intercambiado acusaciones este domingo por una colisión de sus buques en aguas en disputa del mar de China Meridional, a medida que aumentan las tensiones por los reclamos en la vía fluvial vital. La Guardia Costera filipina acusó a China de disparar cañones de agua y embestir barcos de reabastecimiento y un barco de la Guardia Costera. Dice que causó graves daños en el motor a uno de ellos, mientras que la Guardia Costera de China dice que el barco filipino embistió intencionalmente a su barco. China reclama casi todo el mar de China Meridional, un conducto por el que pasa más de 3.000 millones de dólares de comercio marítimo anual, incluidas algunas partes reclamadas por Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia y Brunei. En el incidente de este domingo, la Guardia Costera de China ha dicho en un comunicado que 2 barcos filipinos, ignorando repetidas advertencias, habían entrado ilegalmente en las aguas adyacentes al arrecife Renai, en las islas Nansha, sin la aprobación del gobierno chino. Los chinos han informado de una maniobra poco profesional que habría provocado el choque de este barco, responsabilizando la parte filipina. El portavoz de la Guardia Costera filipina, Jay Tarriela, ha publicado en las redes sociales que el Kalayaan sufrió graves daños en el motor. Contrariamente a la desinformación de la Guardia Costera de China, dice que fue embestido por un buque CCG. Un grupo de trabajo del gobierno filipino ha condenado los últimos actos de coerción no provocados y maniobras peligrosas de China contra una misión de reabastecimiento que dicen que es legítima y rutinaria. Dice que esta acción de China pone en duda la sinceridad de sus llamados al diálogo pacífico. La embajadora de Estados Unidos en Manila, también Mary Kay Carlson, ha publicado que la agresión de China socava la estabilidad regional en desafío a un Indo-Pacífico libre y abierto. Precisamente, seguimos hablando de China, y es que el gobierno de Filipinas ha convocado al embajador de China en Manila, Juan Silian, y ha presentado una protesta diplomática después de 2 días de hostilidades entre sus buques en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional. La portavoz del Ministerio de Exteriores filipino, Teresita Daza, ha señalado que la protesta se presentó este domingo a través de una llamada telefónica mediante el mecanismo de comunicación marítima. Se supone que un embajador debe mejorar las relaciones y no tensarlas. Por esto le piden que asuma que intentará hacer todo lo posible para mejorar las relaciones entre ambos países. Horas antes, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha afirmado que la agresión de Pekín durante este fin de semana solo ha fortalecido aún más la determinación del país a defender y proteger la soberanía, los derechos soberanos y su jurisdicción en el mar de Filipinas Occidental.
Hablamos ahora de Estados Unidos. Debido a las tensiones entre las dos Coreas, Estados Unidos ha hecho presencia con sus fuerzas armadas en esa región asiática para mostrar apoyo a su aliado del sur. Sin embargo, ha habido un hecho que lamentar después de conocerse que un avión de combate F-16 de Estados Unidos se ha estrellado en la mañana del sábado en una zona agrícola cercana a la base aérea de Osan, al sur de Seúl, según la información que están dando a conocer las autoridades. El aparato se accidentó a eso de las 9:30 hora local, a unos 60 kilómetros de la capital coreana. Afortunadamente, el piloto pudo realizar la maniobra de eyección de forma segura, según están reportando las autoridades surcoreanas citadas por la agencia de noticias Yonhap. Seguimos en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha dicho este domingo que no va a testificar en un tribunal de Nueva York esta semana, donde se esperaba que compareciera por segunda vez para demostrar que su empresa no tergiversó el valor de sus propiedades para obtener una financiación favorable. El juicio por fraude civil, que comenzó en octubre, es uno de los varios desafíos legales que enfrenta el expresidente mientras prepara su intento de regresar a la Casa Blanca. Trump dijo en sus propias redes sociales que no va a testificar este lunes. El expresidente y favorito republicano dice que ya había testificado y que no tenía nada más que decir, aparte de que se trata de una completa y total interferencia electoral. Les recordamos que Trump enfrenta 4 acusaciones penales federales y estatales no relacionadas, incluidas 2 derivadas de sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se ha declarado inocente en todos esos casos y aún así ninguno de estos ha afectado a su ventaja dominante en la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del próximo noviembre. Precisamente ponemos el foco en Biden, que ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a una reunión en la Casa Blanca este martes para discutir la guerra en curso contra Rusia y la importancia vital del apoyo continuo de Estados Unidos a sus esfuerzos de defensa. La Casa Blanca anunció este domingo que los dos van a discutir las necesidades urgentes que enfrenta Ucrania, una reunión que se produce mientras la Casa Blanca busca llegar a un acuerdo con el Congreso que permita proporcionar ayuda militar a Ucrania e Israel. La oficina de Zelensky también ha dicho este domingo en Telegram que el líder ucraniano llegaría a Washington este lunes y que se reuniría con Biden durante una visita de trabajo que incluiría una serie de reuniones y debates. Zelensky también ha sido invitado a dirigirse a los senadores estadounidenses este martes en el Capitolio. Además, también se va a celebrar una reunión privada entre Zelensky y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos y también en todo lo que concierne a este conflicto en Ucrania. Solo 1 de cada 10 estadounidenses cree que Estados Unidos necesita enviar más ayuda a Ucrania. Ojo, porque esto es lo que revela una encuesta del Financial Times junto a Michigan Ross, que encuentra que solo el 11% de los votantes cree que Estados Unidos no está gastando lo suficiente en Ucrania, en comparación con el 27% que respalda los niveles actuales de ayuda y, ojo, el 48% de los estadounidenses que dice que se está gastando demasiado. La encuesta, que contaba con las votaciones, los votos de 1.004 estadounidenses, se produce en medio del continuo estancamiento en el Congreso sobre la propuesta de 60.000 millones de dólares en nuevos fondos para Ucrania. Hablamos ahora de Rusia, que ha realizado avances confirmados en múltiples puntos a lo largo de la línea del frente durante este fin de semana. Esto es lo que dice el grupo de expertos Instituto para el Estudio de la Guerra, que dice que las fuerzas rusas han avanzado hacia el norte, oeste y suroeste de Bakhmut, al oeste de la ciudad de Donetsk y también cerca de Avdiivka. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha afirmado este domingo que a lo largo del día se han producido hasta 60 contactos. Dice que el enemigo sigue llevando a cabo acciones ofensivas a lo largo de toda la línea del frente. Esto es lo que ha dicho el coronel general Alexander Sirski, el jefe de las fuerzas terrestres del ejército ucraniano. Precisamente seguimos ahondando, seguimos explicando estos últimos ataques que habrían dejado hasta 4 heridos después del ataque ruso con un misil balístico a Kiev. Dicen desde Ucrania que al menos 4 personas resultaron heridas por la caída de escombros después de que Ucrania derribara misiles balísticos lanzados por Rusia en Kiev. Los funcionarios ucranianos están diciendo en Telegram que sus sistemas de defensa aérea destruyeron 8 misiles balísticos lanzados por Rusia cerca de las 4 de la madrugada sobre Kiev. Todos los misiles, según dice Ucrania, fueron derribados, según apunta la Fuerza Aérea en un comunicado, mientras que los sistemas de defensa aérea también han destruido los 18 drones Shahed en la región sur que Rusia había lanzado durante la noche. Seguimos hablando de Rusia, que va a celebrar sus elecciones presidenciales en 4 regiones anexadas de Ucrania. Esto es lo que dice la agencia de noticias Interfax, citando a la Comisión Electoral Central del país. Rusia afirmó el año pasado haber anexado las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson, aunque todavía
no controla todo su territorio. Vladimir Putin ha confirmado este viernes que se va a presentar nuevamente a la presidencia en las elecciones previstas para marzo de 2024. Hablamos ahora del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que dice que ha evitado 18 ataques terroristas este año en Crimea. Los ataques evitados incluyen el intento de asesinato contra el jefe de Crimea, designado por Moscú, en este caso Sergei Aksionov, y también un exmiembro prorruso del Parlamento ucraniano, Oleh Sharov, según dice el FSB, citado por la agencia de noticias Interfax. Dice que detuvo a 18 agentes que trabajaban para los servicios de seguridad ucranianos y a sus cómplices bajo la acusación de preparar un sabotaje. Volodymyr Zelensky prometió recuperar el territorio y dijo que sería desocupado. Sin embargo, muchos analistas ya piensan que, tal y como están las cosas, recuperar Crimea va a ser prácticamente imposible. Seguimos pendientes de más noticias, de más últimas horas. Vamos con una breve pausa, un minuto, y enseguida seguimos con más información en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias que nos llevan a hablar ahora de Alemania. Olaf Scholz ha pedido a Occidente que envíe un mensaje a Vladimir Putin y que envíe más ayuda a Ucrania. El canciller alemán dice que la guerra se prolongaría durante mucho tiempo y que el presidente ruso contaba con que el apoyo de Occidente a Ucrania iba a disminuir. Dice Scholz que sería un mensaje muy importante si le dijeran no cuenten con ello. Esto es lo que ha apuntado en una conferencia de prensa previa a la reunión de los Estados miembros de la Unión Europea este mismo lunes. Y seguimos hablando de Alemania. Ahora hablamos de Carsten Breuer. Es el soldado de más alto rango del ejército alemán y aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya ha dicho este sábado a los medios alemanes que teme que Rusia pueda invadir Alemania y por ello pide iniciar una guerra defensiva. Han pasado prácticamente 2 años desde que comenzara el conflicto entre Rusia y Ucrania y durante las últimas semanas, como les venimos contando, las tropas rusas han lanzado una gran ofensiva dirigida sobre todo a Avdiivka, una ciudad en la región oriental de Donetsk en Ucrania, que Moscú también reclama como su territorio. Alemania ha sido un fuerte aliado de Ucrania en su guerra en curso con Rusia. De hecho, en octubre, el Ministerio de Defensa del país anunció un nuevo paquete de apoyo para Kiev por valor de cerca de 1.100 millones de dólares para armas, vehículos y defensa aérea. Pues en una entrevista este mismo sábado, el propio Breuer, cuyo título oficial es Inspector General de la Bundeswehr, ha dicho que le preocupa cómo Rusia se está rearmando en este momento. Carsten Breuer ha llegado a decir incluso que teme que Rusia pueda invadir Alemania y por ello pide iniciar una guerra defensiva. Dice que Alemania tiene que acostumbrarse a la opción de que algún día tengan que librar una guerra defensiva.
Hablamos ahora del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que al margen de una reunión con el nuevo presidente argentino, con Javier Milei, el propio Zelensky anunció la reanudación de las conversaciones de paz que tendrán lugar, según él, en Suiza, unas negociaciones que están previstas para enero. Esto es lo que ha anunciado el propio Zelensky en las redes sociales, donde apuntaba que tiene la esperanza de que Uruguay participe en la próxima ronda de conversaciones para trabajar juntos en una fórmula de paz para Ucrania. La reunión prevista probablemente tendrá lugar el 14 de enero, al margen del Foro Económico Mundial de Davos, que a su vez comienza el 15 de enero. Esto significa que no solo la infraestructura, sino que también las medidas de seguridad necesarias ya estarán disponibles. Aún no está claro quién va a participar en esta reunión, pero el Departamento Federal de Asuntos Exteriores tampoco ha emitido una declaración sobre este anuncio de Zelensky. Les recordamos que ya en julio de 2022 Suiza acogió en Lugano una conferencia sobre Ucrania, donde se inició el proceso de reconstrucción del país. Seguimos hablando de Ucrania. Ahora les contamos las consecuencias financieras de la plena adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ya están en el actual presupuesto plurianual del bloque comunitario hasta 2027 y ojo, porque oscilarían entre 130.000 y 190.000 millones de euros, lo que supone hasta un 17% de las arcas comunitarias que irían a parar a este país. Esto es lo que se desprende de un estudio publicado hoy por el Instituto de Economía alemana, cuyos autores precisan que el importe exacto va a variar en función de las suposiciones que se hagan sobre la superficie cultivable de la población de Ucrania. Según sus cálculos, entre 70.000 y 90.000 millones de euros correspondería a subvenciones agrícolas para Ucrania y entre 50.000 y 90.000 millones de euros a la política de cohesión destinada a ayudar a las regiones estructuralmente débiles a crecer, con el fin de igualar las diferencias económicas y sociales en las regiones europeas. Seguimos hablando de Ucrania. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, ha advertido este lunes de las consecuencias devastadoras si la Unión Europea no alcanza un consenso sobre la apertura de negociaciones para adhesión de su país al bloque como parte de un proceso de ampliación. Ucrania cada vez está más desesperada y aquí van a escuchar a su ministro de Asuntos Exteriores diciendo que ya no sabe qué más tiene que hacer Ucrania, que solo les falta saltar y bailar. Le escuchamos. And all key Venice Commission recommendations were implemented into Ukrainian legislation. So we can jump, we can dance if that is requested in addition. But I think to what has been done, but I think that the game should be played fairly. If we are told to do something and we do that, that must be registered as a result and taken and serve as the basis for making further decisions. Como ven, el propio Kuleba un poco enfadado diciendo que no quiere ni siquiera hablar de las consecuencias devastadoras que se van a producir si el Consejo Europeo fracasa en tomar una decisión. Dice que no va a ser solo para Ucrania, sino también para la propia ampliación de la Unión Europea. Y hablamos ahora de la Fuerza Aérea de Ucrania, que ha denunciado un nuevo ataque aéreo nocturno contra la capital. En concreto, dice que los sistemas de defensa aérea han interceptado 8 misiles lanzados por Rusia sobre Kiev. Las autoridades han denunciado este lunes que las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo un ataque nocturno contra la capital del país, en el que hay al menos 2 personas heridas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha señalado que se han visto afectados varios barrios de la capital por la caída de fragmentos de cohetes que habrían caído en un edificio en obras y en un patio. El jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev ha precisado que los servicios de emergencia se encuentran activados por varios incidentes que han tenido lugar como resultado del trabajo de las defensas aéreas para derribar objetivos enemigos. Hablamos ahora de Reino Unido. 2 buques cazadores de minas de la Royal Navy están siendo transferidos a Ucrania para ayudar a reforzar sus fuerzas. Esto es lo que ha anunciado hoy el propio Reino Unido. El secretario de Defensa, Grant Shapps, ha confirmado la adquisición de 2 buques de contramedidas contra minas clase Sandown por parte de Ucrania. Dice que los buques van a ayudar a reabrir rutas de exportación vitales que han sido severamente limitadas desde el inicio del conflicto. Dice Shapps que el impulso marcará el comienzo de un nuevo esfuerzo dedicado por parte de Reino Unido, Noruega y sus aliados para fortalecer las capacidades marítimas de Ucrania a largo plazo y que van a reforzar la seguridad en el Mar Negro. Hablamos de nuevo del canciller alemán Olaf Scholz y de su homólogo de los Países Bajos, de Mark Rutte, que han reafirmado hoy su apoyo a la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea en la cumbre de líderes, al tiempo que han insistido en el apoyo financiero a ese país. Dicen que es importante que Ucrania pueda contar con su apoyo. Esto es lo que señala el primer ministro holandés saliente en una rueda de prensa junto al propio Scholz. Rutte considera importante que la Unión Europea dé en su cumbre el próximo jueves y viernes el siguiente paso sobre el presupuesto plurianual, que prevé un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania, y también habla de la perspectiva europea con la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania.
Hablamos ahora de los camioneros eslovacos que van a reiniciar un bloqueo parcial del único cruce por carretera de mercancías del país con Ucrania a eso de las 3 horas local. Esto es lo que informa una asociación de transportistas. Los camioneros eslovacos y polacos han estado exigiendo restricciones al acceso de las empresas de transporte ucranianas a la Unión Europea, que fueron eliminadas después del inicio del conflicto. Dicen que se va a bloquear la entrada a Eslovaquia al tráfico de camiones, que no se va a restringir de ningún modo el tráfico de personas. Seguimos hablando de Zelensky y en este caso de su reunión con el primer ministro húngaro, con Viktor Orbán. Han intercambiado unas breves palabras mientras asistían ayer a la toma de posesión del presidente argentino de Javier Milei. Según muestran, en este caso, Bertalan Havasi ha confirmado la reunión en un correo electrónico. Eso sí, no ha dicho, no ha asegurado si van a seguir oponiéndose o no a la entrada de Ucrania a la Unión Europea. Según dicen, Viktor Orbán ha señalado que los Estados miembros de la Unión Europea estaban discutiendo continuamente sobre este tema. Los medios ucranianos estaban especulando con que la pareja podría reunirse precisamente en esta cumbre en Buenos Aires y limar sus asperezas. Seguimos pendientes de más últimas horas y ponemos el foco ahora en Argentina. El economista liberal Javier Milei ha asumido el cargo advirtiendo en su discurso inaugural que no hay otra alternativa que un fuerte y doloroso shock fiscal para solucionar la peor crisis económica del país en décadas. Con una inflación, les recordamos que se acerca ya al 200%. Dice Milei que no hay alternativa a un ajuste de choque. Esto es lo que dijo precisamente después de tomar el bastón y la banda presidencial, mientras multitudes de seguidores le vitoreaban, a pesar de que estuvo advirtiendo de que la economía iba a empeorar en el corto plazo y además reiteró en varias ocasiones que no hay dinero. Milei reemplaza de esta forma al líder peronista Alberto Fernández, cuyo gobierno se vio perseguido por la incapacidad de controlar el aumento de los precios. El gobierno saliente, dice Milei, nos ha dejado en camino hacia la hiperinflación. Vamos a hacer todo lo posible para evitar esta catástrofe, pero aunque es cierto que el discurso fue ligero en detalle, sí que dijo que los pasos clave van a incluir un ajuste fiscal equivalente al 5% del país a través de recortes que van a recaer sobre el Estado y no el sector privado. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Y seguimos hablando de Argentina. Javier Milei ha tomado su primera medida de peso en materia de política exterior. A través de Diana Mondino, la designada ministra de Relaciones Exteriores, el nuevo gobierno anunció que Argentina va a iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo bajo órbita occidental. Si bien implica un arduo proceso que podría llevar incluso varios años, tiene un significado trascendental para la nueva gestión que buscará dar un drástico giro en el alineamiento de Argentina en el tablero internacional, un tema que quedó explícito después de que Mondino anunciara que no va a seguir con el proceso de adhesión al grupo de los BRICS, integrado por las potencias del sur global, entre ellas los dos principales socios comerciales del país, tanto China como Brasil. Dice Mondino que en línea con la emergencia del contexto, Milei no ha esperado para comenzar a mover sus fichas en materia de relaciones internacionales. Tanto es así que poco después de que oficiara su primer discurso como presidente, Diana Mondino anunció que Argentina va a firmar este mismo lunes la carta de invitación al proceso de acceso a la OCDE, el bloque en el que están representadas las principales potencias occidentales y varios países de desarrollo intermedio. Precisamente hablamos de un país que podría sustituir a Argentina en los BRICS, y es que, como saben, la alianza decidió ampliar su bloque en agosto de 2023. Invitó a varios miembros nuevos, incluidos, por ejemplo, Egipto, Irán o, en este caso, Argentina. Sin embargo, hubo una nación que se rumoreaba que tenía interés en unirse a los BRICS y era México, que desde entonces ha cerrado, eso sí, cualquier puerta a su participación en el bloque. Antes de la cumbre de agosto, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los rumores de que México podría solicitar unirse a los BRICS. En concreto, el presidente dijo: no vamos a participar en este bloque, en esta asociación. Durante las conversaciones de expansión, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que México era precisamente uno de los candidatos a unirse a los BRICS. Sin embargo, la decisión del país de fortalecer los lazos con Estados Unidos y otros opositores de los BRICS finalmente desvió esta alianza de México. Por ahora,
es poco probable que México se una a los BRICS en 2024, mientras el presidente Obrador está a cargo. Sin embargo, las elecciones generales mexicanas están programadas para el verano de 2024, por lo tanto, hay nuevos candidatos que tienen opciones diferentes sobre los BRICS y podrían ser un factor crucial para los votantes. Teniendo en cuenta todo esto, no se puede descartar que en el futuro México participe en los BRICS, especialmente a medida que el bloque sigue ganando impulso. Ponemos el foco también en la zona euro, que va a sufrir la primera recesión desde la pandemia, según apunta una encuesta. Los economistas prevén una contracción del PIB de 1/10 en el último trimestre de 2023. Las previsiones de inflación se reducen para la mayor parte de 2024, pero el objetivo del 2% sigue siendo difícil de alcanzar, según apunta una encuesta de Bloomberg. Dice que la zona euro no va a escapar a una primera recesión desde la pandemia y que su economía se va a contraer por segundo trimestre consecutivo en los últimos 3 meses del año. Además, dicen que la contracción de 1/10 prevista ahora entre septiembre y diciembre se compara con la proyección de la encuesta anterior de que la producción se mantendría sin cambio. Se prevé una leve recuperación a principios de 2024. La debilidad, como saben, está liderada por Alemania, la economía más grande de Europa, que está luchando por superar su malestar manufacturero acosado por una crisis presupuestaria y una demanda global débil. Se espera que el país experimente una caída de 0,2 en el cuarto trimestre, más que la caída de 1/10 proyectada inicialmente. Hablamos ahora también del comercio mundial, que va a disminuir en 2023 cerca de un 5% con respecto al récord del año pasado, a medida que los altos costes de endeudamiento pesan sobre las economías. Las tensiones entre Estados Unidos y China redirigen las cadenas de suministro y surgen más políticas que restringen el comercio transfronterizo. Esto es lo que dice una agencia de la ONU, que apunta a que el valor del comercio de bienes y servicios va a alcanzar los 30.700 millones de dólares frente a los 32.200 de 2022. Esto es lo que dice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con sede en Ginebra. Aluden a que el principal motivo es una caída de 2.000 millones de dólares, cerca de un 8% en el comercio de mercancías. Dicen que el comercio de servicios va a aumentar este año en 500.000 millones de dólares, lo que es cerca del 7% con respecto al año anterior. Hablamos también de empresas. Un grupo de inversores ha lanzado una oferta de compra por el gigante del comercio minorista Macy's. La oferta de 5.800 millones de dólares la habría puesto sobre la mesa Arthouse Management y Brigade Capital Management, según apunta The Wall Street Journal. Los inversores han ofrecido $21 por acción por el operador de grandes almacenes. De hecho, las acciones de Macy's cerraron en torno a los $17,39 este viernes, habiendo caído un 16% en lo que llevamos de año. Los minoristas se han quedado rezagados con respecto al repunte general de las acciones estadounidenses este año, ya que temen que el aumento de los tipos de interés frene el gasto y las empresas se esfuerzan por mantener un ritmo de crecimiento registrado durante la pandemia. Los grandes almacenes en particular se han enfrentado a un cambio más generalizado en los hábitos de consumo, ya que los compradores se decantan por las tiendas especializadas y también por las tiendas fuera de los centros comerciales. Ponemos el foco ahora en el dólar, que se fortalece frente a las monedas asiáticas a medida que se profundiza la deflación de China. El dólar se ha fortalecido frente a las monedas asiáticas este lunes, impulsado por las expectativas sobre los datos de inflación de Estados Unidos esta semana y las cifras del fin de semana, que muestran un empeoramiento de la deflación en China. El renminbi se llegó a debilitar un 0,3% frente al dólar, un mínimo de 3 meses. El yen, por su parte, cayó medio punto porcentual y el won cayó un 0,3%. Se esperaba que los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, que se van a publicar este martes, muestren que la inflación anual se redujo hasta el 3,1% en noviembre, por debajo del 3,2% del mes anterior. Los datos de China publicados el sábado mostraron que los precios al consumidor han caído un 0,5% en noviembre, una caída más pronunciada de lo esperado y el segundo mes consecutivo de deflación en el país asiático. Pendientes de todas las noticias, pendientes también de traerles, de brindarles como siempre el mejor análisis. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos con los mejores expertos aquí en Negocios Televisión.